Bienvenidos amigos televidentes a otra edición más de Consul TV. Les saluda Diana Narváez y esta vez estamos transmitiendo desde el Hospital Antonio Lenin Fonseca, donde estaremos abordando acerca de la esclerosis múltiple con nuestro doctor, compañero y amigo Pedro Gómez. Quédense con nosotros en estos minutos de información que sea de ojalá de interés para todos ustedes. ¿Sabías que? 1. Las investigaciones han demostrado un vínculo entre la vitamina D y la esclerosis múltiple. El nutriente actúa como una protección contra la esclerosis múltiple e implica menos recaídas en los pacientes que ya padecen la enfermedad. 2. La luz solar activa la producción de vitamina D en el organismo, pero la exposición al sol también puede provocar recaídas inducidas por el calor. Entre las fuentes de vitamina D menos riesgosas se encuentra la leche fortificada, el jugo de naranja y ciertos cereales de desayuno, el aceite de hígado de bacalao, el pez espada, el salmón, el atún y los huevos también son alimentos naturales con vitamina D. 3. Dicen que el embarazo es una de las etapas más plácidas de las mujeres, pero en el caso de las pacientes de esclerosis múltiple, esta afirmación se multiplica por 10. Como explica Oreja, durante ese periodo no tienen brotes ni les aumenta la actividad lesiva. El problema, por supuesto, es que ninguno de los fármacos para controlar la esclerosis múltiple se puede tomar durante el embarazo, por lo que no pueden dejar al azar la posibilidad de quedarse encintas. Es algo que tiene que planificar con su médico. 4. La esclerosis múltiple es una enfermedad impredecible que se manifiesta de distintas formas en cada persona. Para ayudarte a vivir con los síntomas hoy y en el futuro, procura armarte un sólido sistema de respaldo de amistades, familia y profesionales de la salud. Además, sigue el plan de tratamiento que tu médico diseñe para tu caso. Un tratamiento adecuado puede minimizar las recaídas y ayudarte a vivir cada día a pleno. Buenos días, gracias por la oportunidad de hablar de este tema. Tenemos que empezar diciendo que la esclerosis múltiple es una enfermedad crónica, inflamatoria, de origen autoinmune, que se produce por la presencia de placas inflamatorias en el cerebro. Esta enfermedad está originada porque normalmente las células de defensa del cuerpo no deben de entrar dentro del parénquima cerebral. Lo que sucede aquí es que hay una desregulación del sistema inmune y las células inflamatorias entran al parénquima cerebral y producen inflamación dentro de éste. Por tal motivo, el paciente va a empezar a experimentar síntomas o signos neurológicos en relación a los sitios donde están las placas de inflamación. En dependencia del lugar donde esté la placa de inflamación, van a estar los síntomas que presentan los pacientes. Generalmente estamos hablando de mujeres en edad jóvenes que empiezan a presentar síntomas neurológicos como los siguientes: problemas de equilibrio, problemas de coordinación, trastornos de visión con una pérdida progresiva de la agudeza visual, visión borrosa y alteración de los colores. Dificultades cognitivas, alteraciones sensitivas, debilidad en las extremidades, hormigueo en distintas partes del cuerpo, entumecimiento muscular, dificultades para caminar o fatiga. Cambios en el estilo de vida ayuda a calmar este último síntoma, como seguir una dieta saludable, dejar de fumar, hacer ejercicios de relajación. La esclerosis múltiple está considerada como una de las enfermedades más comunes en la población de entre 20 y 30 años. 2.500.000 personas de todo el mundo la padecen. Lo llamativo de esta enfermedad es que el paciente empieza a presentar episodios, es decir, ahorita por ejemplo hace un episodio de pérdida visual, por ejemplo, que aún sin tratamiento tiene una recuperación espontánea y a las semanas o meses vuelve a hacer otro episodio diferente que pudiera ser la debilidad en la mitad del cuerpo. Es decir, cuando el paciente nos viene, es un paciente que ya ha tenido múltiples episodios distintos de lo que le llamamos focalización neurológica.
Al igual que todas las enfermedades que tienen una etiología autoinmune, hay una predisposición del sexo femenino a tener esta desregulación del sistema inmune. ¿De acuerdo? La proporción de mujeres afectadas es de 10 a 1. Por cada 10 mujeres que tienen esclerosis múltiple, un hombre la va a tener. Sin embargo, es importante decir que el sexo masculino es un factor de mal pronóstico. Es decir, es una enfermedad que padecen más las mujeres, pero que cuando se presenta en los varones es más devastadora. Esta enfermedad no es una enfermedad, llamémosle así, mortal, es decir, no es una enfermedad que mata, sino una enfermedad que cada vez que hay un episodio de focalización, que en esta enfermedad le llamamos ataques o brotes, va dejando cierta discapacidad. Entonces estamos hablando que es una enfermedad que va discapacitando, va volviendo infuncional al paciente. El contexto de la mujer embarazada es bien interesante. La mayoría de las veces el cambio hormonal fisiológico que se produce en la mujer embarazada hace que la enfermedad haga cierta remisión y en realidad casi no hay brotes de la enfermedad. Entonces, si la paciente ya es conocida con esclerosis múltiple y está sin tratamiento, es probable que durante el embarazo no se presenten los episodios. Ahora, si la mujer tiene esclerosis múltiple y está con algún tratamiento, se tiene que modificar el tratamiento a un tratamiento que le permite embarazarse sin producirle daño al feto, al embarazo. ¿De acuerdo? Y lo otro importante es que una vez que termina el embarazo, después del parto, en ese momento, cuando se acaba el efecto hormonal del mismo, es cuando la enfermedad tiene la tendencia a hacer brotes. Es decir, cuando tenemos una mujer embarazada con esclerosis múltiple, tenemos que tener mucho cuidado en la finalización del embarazo, porque después de la finalización del embarazo es que se pueden producir los brotes. Tiene etapas, digamos que la etapa inicial de la mayoría de los casos es un fenotipo que le llamamos brote-remisión, es decir, el paciente hace ataques de la enfermedad, mejora, hace ataques y mejora, aunque a veces va quedando un poquito de discapacidad hasta que llega una etapa que después de cierto ataque el paciente ya no mejora. Entonces se va acumulando la discapacidad. Entonces a esta primera etapa le llamamos el fenotipo brote-remisión y después le llamamos secundariamente progresiva. Es decir, cuando ya el paciente no mejora después de cada brote y empieza a progresar la discapacidad. La esclerosis múltiple es una enfermedad neurológica crónica que afecta al sistema nervioso central, es decir, afecta al cerebro y médula espinal. Es autoinmune y su causa se desconoce, pero su desarrollo está asociado a una serie de factores como infecciones virales, parasitosis, tabaquismo o deficiencia de vitamina D. Su curso es caprichoso, no se puede pronosticar y puede variar mucho entre una persona y otra. No es una enfermedad contagiosa ni mortal. Hay varios tipos de esclerosis múltiple: la forma remitente recurrente, la forma progresiva secundaria, la forma progresiva primaria y la forma progresiva recurrente. La primera, la forma remitente recurrente, es el tipo más frecuente, afectando a más del 80% de las personas que padecen esclerosis múltiple. Como digo, paciente joven, sobre todo si es mujer, que ha tenido algunos cuadros clínicos neurológicos atípicos que no tuvieron explicación, que el paciente te dice que tuvo debilidad, que tuvo incoordinación, pero que después mejoró. Inclusive cuando llega el médico muchas veces el paciente no tiene la molestia por la cual llega. Pero si estamos frente a un paciente joven, mujer, y entonces debemos de considerar este diagnóstico. Una vez que hay datos clínicos que nos hacen considerar el diagnóstico, debemos de pasar a los estudios. El diagnóstico de la esclerosis múltiple se basa en la evaluación de los síntomas en conjunto, con una serie de pruebas que se suelen pedir en las primeras visitas. Entre ellas se encuentran analítica completa de sangre y orina, para descartar otras enfermedades que pueden producir síntomas o lesiones parecidas a la esclerosis múltiple. Resonancia magnética. Es en la actualidad la prueba más importante para el diagnóstico de la enfermedad, aunque no definitiva. Nos ayuda a descartar los tumores y otro tipo de daños al cerebro o a la médula.
Existen personas que tienen lesiones parecidas en resonancia magnética, pero que no padecen esclerosis múltiple. Estas lesiones pueden ser migrañas, infartos cerebrales u otras enfermedades inflamatorias. En la resonancia magnética del paciente con esclerosis múltiple vamos a ver una serie de lesiones que se producen por la inflamación y que aparecen en localizaciones muy típicas como la región alrededor de los ventrículos o la médula. Estas lesiones ayudan a hacer el diagnóstico, pero también a prever la actividad inflamatoria y, por lo tanto, ayudan en la decisión del tratamiento. La resonancia magnética no duele. En la mayoría de las ocasiones hay que ponerle un agente de contraste intravenoso, el gadolinio, que mejora la visualización de las lesiones más recientes. En la resonancia magnética no hay peligro de irradiación porque no son radiografías. Es una técnica completamente diferente basada en los campos magnéticos. Por último, debe comunicar a su médico si padece claustrofobia, ya que el espacio donde estará su cabeza no es demasiado amplio y puede producir este tipo de síntomas. Punción lumbar. Consiste en extraer, mediante la introducción de una aguja fina en la parte baja de la espalda, una muestra del líquido cefalorraquídeo que envuelve todo el cerebro y la médula. Y por eso es tan importante, porque nos da información sobre la inflamación que está sucediendo en el sistema nervioso central. El líquido cefalorraquídeo se analiza posteriormente en busca de anticuerpos, que, por su disposición en las pruebas específicas, se les suele denominar bandas oligoclonales. Estas bandas suelen ser positivas en la mayoría de los pacientes, aunque tenerlas negativas no implica que no padezca la enfermedad. En algunas ocasiones, los médicos pueden solicitar también otro tipo de pruebas, como los potenciales evocados visuales o la tomografía de coherencia óptica. Estas pruebas ayudan a demostrar la afectación de los nervios ópticos, responsables por conducir las imágenes que vemos hasta nuestro cerebro para que éste las interprete. Aquí el estudio que tiene mayor utilidad es la resonancia magnética, porque nos permite visualizar las placas de inflamación. Estas placas de inflamación tienen una afinidad clara en el cerebro por la sustancia blanca. El cerebro, el parénquima, se divide en sustancia gris y sustancia blanca, por eso decimos que la esclerosis múltiple es una enfermedad de sustancia blanca, es decir, lo que se enferma no es el cuerpo de las neuronas, sino la mielina que recubre los axones, que son como los brazos alargados de la neurona que se comunica con otra neurona. Entonces, la resonancia magnética tiene ciertos criterios que están claramente definidos. Tenés un cuadro clínico en el cual sospechas esclerosis múltiple y una resonancia magnética que cumple los criterios. Y básicamente, a excepción de algunos casos muy atípicos, ahí vas a tener la mayoría de los diagnósticos. Esto quiere decir que entre el cerebro y el resto del cuerpo se dan problemas de comunicación. En el caso de la esclerosis, la mielina se pierde en múltiples áreas, produciendo placas de desmielinización. Primero, recomendación al médico, es decir, de sospechar la enfermedad, de que te llame la atención el que el paciente llegue, te diga que tuvo una molestia y que la molestia desapareció. Normalmente los ataques duran al menos 24 horas y van a ir mejorando en los siguientes días a semana. Sospecharla, como digo, en personas jóvenes, principalmente mujeres, que están generalmente en edad reproductiva. Y al paciente recomendarle que busque atención. Es decir, que aunque mejore sus síntomas, no se quede con decir, ay, es que fíjate que me faltó fuerza en esta pierna, pero mejoré, y ya no busca atención, porque si no, va a venir un siguiente brote que pudiera ser mucho más severo, mucho más discapacitante, y es importante que se reciba tratamiento. El tratamiento consiste en dos cosas. Primero, el tratamiento del ataque, y luego un tratamiento modificador de la enfermedad que previene los ataques, ¿verdad? Entonces es importante acudir a su centro de atención. Como te digo, la recomendación va para los médicos que nos toca atender a los pacientes, pero también a los pacientes de no dejar pasar los episodios.
Los objetivos del tratamiento son modificar la evolución de la enfermedad, aliviar los síntomas, superar las secuelas después de un brote y proveer de recursos a los pacientes para enfrentarse a la enfermedad. La esclerosis múltiple, síntomas, causas y tratamiento, esto ha sido el tema del día de hoy, amigos televidentes. Gracias por sintonizarnos a través de Canal 15, la señal educativa y cultural. Estuvo con ustedes Diana Narváez, recordándole seguirnos a través de nuestras redes sociales como Canal 15 Nicaragua. Los espero en otra edición de Consult TV.